En este video comenzaremos por ver los elementos, lados y ángulos que forman un triángulo rectángulo. Definiremos las funciones trigonométricas básicas, seno, coseno y tangente. Veremos el teorema de Pitágoras. Resolveremos los 4 casos básicos de triángulos rectángulos. Y por último veremos el uso de calculadoras científicas para obtener el valor de un lado y de un ángulo. Vamos a definir ahora los elementos de un triángulo rectángulo. Comenzamos por H, que se denomina hipotenusa. Siempre es el lado del triángulo rectángulo enfrentado al ángulo recto o ángulo de 90 grados. A y B se denominan catetos. En todo triángulo rectángulo siempre se cumple que la hipotenusa es más grande que cualquiera de los dos catetos. Alfa y beta son los ángulos agudos del triángulo rectángulo y siempre su suma da 90 grados. A es el cateto que está enfrente del ángulo alfa. Por eso decimos que es el cateto opuesto al ángulo alfa. A su vez, A también es uno de los dos lados del ángulo beta, cuyo otro lado obviamente es la hipotenusa. Como A es uno de los dos lados del ángulo beta, se denomina cateto adyacente al ángulo beta. B es el cateto que se encuentra enfrente del ángulo beta. Por lo tanto, B es opuesto al ángulo beta. Además, B es uno de los dos lados del ángulo alfa. La hipotenusa es el otro lado. Como B es uno de los dos lados del ángulo alfa, es el cateto adyacente al alfa. Observamos entonces que cada cateto es a la vez opuesto y adyacente. Depende eso de a qué ángulo estemos refiriendo dicha clasificación. A, dijimos, opuesto al ángulo alfa, adyacente al beta. El cateto B, opuesto al ángulo beta, adyacente al ángulo alfa. Es muy importante entender esta clasificación al momento de saber qué función trigonométrica utilizaremos, cuando sea necesario, para calcular alguno de los 3 lados del triángulo rectángulo o alguno de sus 2 ángulos agudos. Veamos las funciones trigonométricas básicas a partir de este triángulo rectángulo. Comenzamos por definir el seno de un ángulo, cateto opuesto a dicho ángulo dividido la hipotenusa. El seno del ángulo alfa, cateto opuesto a dividido h, la hipotenusa. El seno del ángulo beta, cateto opuesto b, dividido la hipotenusa. Coseno de un ángulo se define como el cociente entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Coseno del ángulo alfa, cateto adyacente b dividido la hipotenusa, b sobre h. Coseno de beta, cateto adyacente a dividido la hipotenusa, h. Tangente de un ángulo se define como el cociente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Tangente del ángulo alfa, cateto opuesto a
dividido cateto adyacente, B, A sobre B. Tangente de beta, cateto opuesto, B dividido cateto adyacente, A. El teorema de Pitágoras dice que en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. El cuadrado de la hipotenusa, h al cuadrado, es igual a la suma de los catetos a elevado al cuadrado más b elevado al cuadrado. Se entiende que en esta expresión la utilizaremos así directamente si la incógnita es la hipotenusa y conocemos los catetos, mientras que si la incógnita es uno de los dos catetos, habremos de despejarlos previamente de esta expresión, como veremos en los ejemplos a continuación. Comenzamos en el caso 1 teniendo como datos la hipotenusa h y un ángulo alfa. La hipotenusa mide 20 unidades de longitud, que podrían ser aquí 20 centímetros, 20 metros, 20 kilómetros, etc. Y el ángulo alfa mide 48 grados. Tenemos que calcular el cateto A, el cateto B y el ángulo beta. Comenzamos por calcular el cateto A y el orden es arbitrario, puesto que podríamos haber empezado perfectamente por calcular el cateto B o bien el ángulo beta. Nos preguntamos entonces, ¿qué cateto es A respecto del ángulo alfa que es dato? Observamos que A es el cateto opuesto al ángulo dato. Entonces nos preguntamos qué función trigonométrica relaciona al cateto opuesto que queremos hallar con la hipotenusa que también es dato. Cateto opuesto con hipotenusa, la respuesta es seno de alfa igual a dividido h. Reemplazando por los datos, seno de 48 es igual a dividido 20 unidades de longitud. Puesto que aquí reemplazamos alfa por 48 grados, su medida, y h por 20 unidades de longitud, según dicen los datos. A continuación, aplicamos la propiedad simétrica y damos vuelta a la igualdad. A sobre 20 igual seno de 48 grados, 20 divide al cateto incógnita, pasa multiplicando y por tanto A es igual a 20 por seno de 48 grados. Realizamos este cálculo con calculadora científica y concluimos que A es aproximadamente 14,86 unidades de longitud, donde aquí tomamos arbitrariamente 2 dígitos decimales. Si nos hubieran pedido expresión sin decimales, diríamos que A es aproximadamente igual a 15 unidades de longitud. A continuación, segundo paso, calculamos el cateto B. Nos preguntamos, ¿qué cateto es B respecto del ángulo alfa? Observamos que B es uno de los lados del ángulo alfa. Por lo tanto, B es el cateto adyacente a dicho ángulo. Y ahora nos preguntamos, ¿qué función trigonométrica relaciona el cateto adyacente, B, el que queremos hallar, con la hipotenusa, que es dato? Adyacente con hipotenusa, concluimos que es el coseno del ángulo alfa igual a cateto adyacente B dividido hipotenusa h. De nuevo en este punto reemplazamos alfa por 48 grados y la hipotenusa por 20 unidades de longitud. Damos vuelta a la igualdad y llegamos a que B sobre 20 es igual a coseno de 48 grados y por lo tanto B es igual a 20 por coseno de 48, ya que nuevamente 20 divide al cateto B que queremos hallar, pasa multiplicando al coseno de 48 grados. Realizamos estas operaciones con calculadora científica
y B es aproximadamente igual a 13,38 unidades de longitud. Por último, entonces, calculamos el ángulo beta. Sabemos que la suma de ambos ángulos agudos vale 90 grados. Reemplazamos los datos luego de despejar, puesto que alfa está sumando, pasa restando a 90. Nos queda entonces que beta es igual a 90 menos alfa, es decir, beta es igual a 90 menos 48 grados, que es lo que vale alfa, de acuerdo a los datos. Realizamos esa simple resta y concluimos que el ángulo beta mide 42 grados. De esa forma, el triángulo rectángulo dado queda completamente resuelto. Segundo caso, los datos que tenemos aquí son un cateto X y un ángulo θ. El cateto X mide 12 unidades de longitud, el ángulo θ mide 30 grados. Tenemos que calcular el cateto Y, Z, que es la hipotenusa, puesto que Z está enfrente del ángulo recto, y el ángulo delta. Primer paso, comenzamos por calcular el cateto Y. Nos preguntamos qué cateto es Y respecto del ángulo dato, que es θ. Claramente, el cateto Y está enfrente al ángulo θ, es decir, es el cateto opuesto. Nos preguntamos entonces qué función trigonométrica relaciona el cateto opuesto que queremos hallar con el cateto adyacente, que es dato. Opuesto con adyacente, tangente del ángulo θ igual a Y dividido X. O sea, tangente del ángulo θ, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Reemplazamos por los datos, tangente de 30 grados igual a cateto Y desconocido dividido cateto X, que mide 12 unidades de longitud. Nuevamente, aplicamos la propiedad simétrica, damos vuelta a la igualdad, el 12 que está dividiendo al cateto Y pasa multiplicando, Y igual 12 por tangente de 30, calculadora mediante concluimos que Y es aproximadamente igual a 6,93 unidades de longitud. Segundo paso, calculamos la hipotenusa Z y nos preguntamos qué función trigonométrica relaciona al cateto adyacente, que es dato, con la hipotenusa que queremos hallar. Adyacente sobre hipotenusa, coseno de θ, el ángulo dato, es igual al cateto adyacente X, que es dato, dividido la hipotenusa que queremos calcular. Aquí reemplazamos por los datos, coseno de 30 es igual a 12 dividido Z, 30 grados el ángulo θ, dato, 12 unidades de longitud, el cateto X dato, tenemos que despejar la hipotenusa. Como está dividiendo a 12, pasa multiplicando al coseno de 30. Y a continuación, en esta expresión, para despejar Z, el coseno de 30 que multiplica a Z pasa dividiendo a 12. Concluimos entonces que la hipotenusa es igual a 12 dividido el coseno de 30. Calculadora mediante, Z es aproximadamente igual a 13,86 unidades de longitud y se comprueba efectivamente que la hipotenusa es más grande que el cateto X, que mide 12, y también es más grande que el cateto Y, que mide 6,93. Por último, calculamos el ángulo delta. De nuevo, delta más θ miden 90 grados y por lo tanto delta es igual a 90 grados menos θ, o sea que delta es igual a 90 grados menos 30 grados, delta vale 60 grados.
Tercer caso, los datos ahora son la hipotenusa A, siempre enfrentada al ángulo recto, y un cateto B. Hipotenusa 20 unidades de longitud, cateto B 12 unidades de longitud. Tenemos que hallar el cateto restante C y los dos ángulos agudos gamma y beta. Comenzamos calculando el cateto C, aplicando el teorema de Pitágoras. La suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Reemplazando datos, tenemos que 12 unidades de longitud, la medida del cateto B elevada al cuadrado, más C cuadrado, es igual a 20 unidades de longitud, la medida de la hipotenusa elevada al cuadrado. Por lo tanto, C cuadrado es igual 20 al cuadrado 400, 12 al cuadrado que vale 144 pasa restando, realizamos esta operación, C es igual a la raíz cuadrada de 400 menos 144. Es decir que C es igual a la raíz cuadrada de 256, el cateto C mide 16 unidades de longitud. A continuación vamos a calcular el ángulo gamma. Con los datos que tenemos nos preguntamos respecto del ángulo que queremos hallar, ¿qué es B? Es el cateto adyacente a dicho ángulo. Y por supuesto A es la hipotenusa. Nos preguntamos entonces qué función trigonométrica relaciona el cateto adyacente al ángulo gamma con la hipotenusa, siendo ambos los datos. La respuesta es que adyacente con hipotenusa nos indica que el coseno del ángulo gamma es igual al cateto adyacente B dividido la hipotenusa A. Reemplazamos por los datos, el coseno de gamma es igual a 12 dividido 20. Resolviendo con calculadora científica, el ángulo gamma da 53 grados 7 minutos 48 segundos. Luego de resolver los 4 casos, veremos cómo se obtiene en la calculadora científica este ángulo a partir de esta expresión. Calculamos por último el ángulo beta y comenzamos por preguntarnos respecto del ángulo beta qué cateto es B, el cateto dato. Claramente respecto del ángulo beta, B es el cateto opuesto y por supuesto A es la hipotenusa. Nos preguntamos entonces qué función trigonométrica relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa, siendo ambos los datos del problema. Opuesto con hipotenusa, la función es seno de beta igual B sobre A. Reemplazando los datos, seno de beta igual 12 sobre 20. Y con un procedimiento idéntico al que explicaremos para el ángulo gamma, concluimos que el ángulo beta es igual a 36 grados 52 minutos 12 segundos. Nuestras alumnas y alumnos pueden en este punto sumar estos dos ángulos y comprobar que efectivamente dicha suma da 90 grados. Cuarto y último caso elemental. Aquí los datos son los dos catetos, que en este triángulo se trata de Q y R. Q mide 16 unidades de longitud, R mide 12. Tenemos que calcular P, la hipotenusa, siempre enfrente del ángulo recto, y los ángulos gamma y épsilon. Comenzamos por calcular la hipotenusa aplicando el teorema de Pitágoras. Cuadrado de la hipotenusa igual a suma de los cuadrados de los catetos.
pasamos el cuadrado como raíz y reemplazamos Q y R por los datos 16 y 12. Por lo tanto, la hipotenusa P es igual a la raíz cuadrada de 16 al cuadrado 256 más 12 al cuadrado 144. La hipotenusa entonces es igual a la raíz de 400, resultado de esta suma, y de ese modo la hipotenusa de este triángulo rectángulo mide 20 unidades de longitud. A continuación, calculamos el ángulo gamma. Respecto de gamma, R es el cateto que está enfrente, es decir, R es el cateto opuesto, mientras que Q, por ser uno de los dos lados del ángulo gamma, es el cateto adyacente a él. Q el adyacente, R el opuesto. Nos preguntamos qué función trigonométrica relaciona el cateto opuesto con el adyacente. La respuesta es la tangente del ángulo gamma igual a R dividido Q. Reemplazando datos, tangente de gamma igual 12 sobre 16. Calculadora científica mediante, concluimos que el ángulo gamma es igual a 36 grados 52 minutos 12 segundos. Por último, calculamos el ángulo épsilon. Respecto del ángulo épsilon, nos preguntamos qué son Q y R. Respecto de épsilon, Q está enfrente, es el cateto opuesto a él. R es uno de los lados de épsilon, es el cateto adyacente. R el adyacente, Q el opuesto. ¿Qué función trigonométrica relaciona el cateto opuesto con el adyacente? De nuevo, tangente de épsilon igual cateto opuesto Q dividido cateto adyacente R. Por lo tanto, la tangente de épsilon es igual a 16 dividido 12. Calculadora mediante, concluimos que el ángulo épsilon mide 53 grados 7 minutos 48 segundos y nuevamente, si sumamos gamma más épsilon, el resultado efectivamente es 90 grados. A continuación presentamos dos ejemplos con los cálculos básicos que podemos hacer en la calculadora respecto de la resolución de triángulos rectángulos. En el ejemplo 1 nos piden calcular el coseno de 36 grados 27 minutos 20 segundos. Comenzamos por pulsar la tecla coseno. A continuación ingresamos la medida de los grados, 36, pulsamos la tecla de grados, minutos y segundos, ingresamos luego 27, de nuevo pulsamos la tecla de grados, minutos y segundos, y por último pulsamos el 2 y el 0 y nuevamente la tecla de grados, minutos y segundos. Apretamos la tecla de igual y la pantalla de la calculadora nos devuelve esta expresión decimal, que seguramente si nos piden redondear a dos dígitos decimales, diremos que el coseno de este ángulo es 0,80. Ejemplo 2. Tenemos que el coseno de gamma es igual a 12 sobre 20 y lo que nosotros queremos hallar es el ángulo gamma, que no es otra cosa que el arco cuyo coseno vale este cociente. En la calculadora comenzamos por pulsar esta tecla Shift. A continuación pulsamos la tecla de coseno y en realidad lo que vamos a calcular es el arco coseno que la calculadora nos presenta como coseno a la menos 1. Abrimos paréntesis, tecleamos 1 y a continuación 2, dividido 2, a continuación 0, cerramos paréntesis, apretamos el signo de igual y esto es lo que va a aparecer en pantalla.
Para saber los grados, minutos y segundos, pulsamos a continuación Shift y la tecla de grados, minutos y segundos. Esta flecha nos indica que nos va a dar precisamente la expresión en grados, minutos y segundos de este ángulo gamma dado aquí en forma decimal, y concluimos que el ángulo gamma mide 53 grados 7 minutos 48,37 segundos, que nosotros en el cálculo anterior redondeamos a 48 segundos. Según observamos a continuación, este redondeo nos da la expresión que obtuvimos en el ejemplo de resolución de triángulos rectángulos anterior. En el siguiente video estudiaremos la resolución de triángulos oblicuángulos mediante los teoremas del seno y el coseno.